Bueno, yo soy Alba Lancilotto, soy de La Rioja y tengo dos hermanas desaparecidas, no tengo hijos, dos hermanas mellizas que tenían 19 años menos que yo. Eran las más chiquitas de la familia, de esas que ya no se esperan. ¿No? Mi mamá tenía 42 años, así que ellas nacieron y fueron como hijas de los 5 hermanos mayores. Y bueno, una de ellas estaba embarazada, por eso estoy en las Abuelas de Plaza de Mayo. Yo soy docente, estudié profesorado en Catamarca, fui profesora en La Rioja hasta que me dejaron cesante. Bueno, me fui antes de que me dejen cesante, pero después me dejaron. Estuve presa unos días en La Rioja y después que salí en libertad y continué dando clase, me fueron a anunciar que me iba a detener, que el jefe había dado orden de detenerme otra vez. A mí y a mi hermano, que era un abogado que había defendido presos políticos. Entre tanto, mi hermano mayor, supervisor de enseñanza secundaria, estaba preso en Sierra Chique. Lo habían llevado junto con el rector del colegio y con otros profesores. Así que nos escapamos de La Rioja con mi hermano Carlos Mario. Él se quedó en Córdoba y yo me fui a Patagones, a la casa de otra hermana, porque no tenía un peso, no habíamos cobrado todavía, era el principio de mes. Y bueno, ahí estaba casada, mi marido murió con un poeta riojano muy conocido, Ariel Ferraro. En el año 76 pasó lo que pasó, el 24 de marzo me llevaron presa, después me dejaron en libertad, después me anunciaron en julio que me iban a llevar presa, en junio lo habían puesto preso a mi hermano mayor, en junio, después se murió mi mamá por esa causa. Y bueno, me fui al Uruguay. Todos se reían porque decían que solo a Ariel Ferraro se le podía ocurrir irse al exilio a Uruguay, donde había otra dictadura, pero lo que pasa es que yo tengo familia en Uruguay, 2 tíos, hermanos de mi papá, fueron músicos del Sodre, personas muy conocidas, tenían sus hijos ahí, y ellos nos ampararon. Hasta que después vino, un día lo fueron a buscar. Ariel empezó a trabajar ahí en el Colegio de los Maristas, daba clase, en una escuela de arte y en una escuela de periodismo. Y en la escuela de arte lo fueron a buscar. Ariel se llama José Humberto Pereira Escudero, pero tiene un seudónimo literario. Lo fueron a buscar como José Humberto Pereira, entonces el dueño de la galería le dijo que ahí no trabajaba José Humberto Pereira, se hizo el tonto. Y después nos vino a avisar que lo habían... Bueno, pasó, eso fue en junio del 77. Y en los primeros días de agosto lo vinieron a llevar directamente preso a mi marido a la policía del Uruguay, a inteligencia. Estuvo ahí 4 días y lo expulsó. El gobierno dio una orden de expulsión y lo pusieron en un avión. Y bueno, felizmente le permitieron que se fuera a España porque el comisario que lo tomó preso, que era un muchacho joven, le dijo que eso pasaba porque Ariel era profesor en la escuela de periodismo de un hermano de él que lo quería mucho, Ariel, y que le dijo que si le tocaba un pelo a Ariel no lo iba a ver nunca más. Bueno. Y este otro, eso hizo que en lugar de mandarlo a la Argentina, le permitiera que se fuera a España. Él se fue a España el 15 de agosto del 77. Y yo no sabía qué hacer, porque en realidad yo había estado presa, tenía a mi hermano preso. Yo digo, si ha llegado ese informe de Ariel, ¿cómo será el que va a llegar de mi parte? Yo no podía hacer nada porque tenía 2 hijos y no los iba a dejar. Así que consulté con varias personas y me dijeron, anda a hablar con el jefe de inteligencia. Yo fui a hablar primero con el párroco de la catedral y me dice, no te queda otra, pero ese es el peor tipo de Uruguay, pero no te queda otra que hacer esto. Así que me fui, hablé y él conmigo se portó muy bien, sacó el informe de Ariel, no me lo quiso hacer ver, me dice, de usted no hay nada, yo le pido que venga cada 15 días, yo cualquier cosa que venga lo voy a guardar. Así que cada 15 días le tenía que ir a ver la cara al tipo este, y decía, señora, no hay nada, quédese tranquila, vamos. Y fines de septiembre, el 1 de octubre o fines de septiembre, me llegó un telegrama de España que Ariel había conseguido que amigos argentinos, más unos hermosos españoles que pusieron
una cuenta de banco para que pagáramos las cuotas de los pasajes sin saber si los íbamos a trampear como habían hecho muchos argentinos con muchos españoles. Y bueno, nos fuimos el 2 de octubre con mis 2 hijos a España. Y ahí estuvimos hasta el 84. O sea, yo en todo ese tiempo hice lo que pude en España por las mellizas y por mi hermano preso. Teníamos unos grupos de Amnistía Internacional de Estados Unidos por medio de una amiga de las abuelas muy grande que se llama Marqueta, la que nos buscó los grupos y todo eso. Estábamos en contacto, le mandábamos información, ellas nos mandaban a nosotros las informaciones que tenían. Y bueno, estuvimos ahí hasta el año 84. Y mi hijo se vino en febrero porque quería iniciar acá pedimos la nación, tenemos nacionalidad española, mi marido, mi hija y yo, porque mi hijo no quiso jurar, porque dice que lo iban a hacer el servicio militar, ya se había librado en la Argentina y es el único que me falta que lo haga en España, así que se vino en febrero a estudiar acá y después en agosto nos vinimos con mi hija y en septiembre se vino mi esposo a La Rioja, porque a mí me habían dejado cesante y me reincorporaron en mis cátedras. Pero Ariel no quiso volver, los chicos estaban estudiando, mis 2 hijos, así que pedí el traslado y desde entonces estoy en Buenos Aires, el 85. A los pocos meses murió Ariel y quedé con los chicos. Y ahí es cuando empecé a venir a las abuelas. Yo como trabajaba en San José y Moreno, en la Junta de Clasificación, de paso me quedaba a las abuelas, yo vivía con mi marido en Malavia y Cabrera. Así que venía y ahí le ayudaba a veces a Mirta Barabaya a pegar recortes, hasta que un día Chicha Mariani, que era la presidenta, me dijo: Alba, ¿por qué no hacemos entre las 2 el primer boletín? Porque ellas tenían unos trípticos muy pequeños y quería hacer un buen boletín. Hicimos un hermoso boletín, el primero entre las 2, y después quedé con esa tarea de juntar material, de escribir algo, pedir a las que escribían, buscar las fotos para las denuncias y llevarlas a la imprenta, trabajar un poco con el imprentero que era el que diagramaba y hacía todo. Y esa fue la tarea más importante que hice mientras estuve yo trabajando, así que trabajaba de mañana y de tarde. Después cuando murió Ariel empecé a quedarme un poco más a la tarde. Ahí con los tíos hicimos un grupo de tíos que trabajamos bastante, ayudando a las abuelas. Organizamos una mesa de debate muy buena. Bueno, colaborábamos en todo lo que podíamos. Después, por esas mezquindades que ocurren muchas veces entre la gente, se deshizo el grupo de tíos. Se fueron algunos y otros. Yo quedé trabajando en las abuelas y en el año 94 yo me jubilé después de haber trabajado en la Junta de Clasificación. Y bueno, y ahí es cuando empecé a venir más a las abuelas, ¿no? Más tiempo. Y bueno, y un día me propusieron, aunque no era abuela, que fuera la secretaria. Supongo que me habrán propuesto eso porque era profesora de castellano y podía escribir las actas y esas cosas, ¿no? Y desde entonces soy la secretaria de las abuelas. Yo busco un sobrino o sobrina, no sé qué es, que ha nacido. Mi hermana estaba embarazada casi de 8 meses. La Anita, cuando las tomaron a ella y al gringo, ellas tenían un hijo, Ramiro, que quedó en una guardería, pasó a una guardería policial. Tiene una historia medio extraña porque vivió con mi hermana que vive en Patagones, y mi hermano abogado los pudieron recuperar en una guardería y vivió con ella siempre en Patagones. Bueno, después estaba estudió física hasta 3er año en Bahía Blanca y después entró en el seminario, fue hermano coadjutor de los salesianos y se fue a Etiopía como misionero y estuvo 5 años ahí hasta que se enamoró de un etíope y abandonó todo y se vino con la etíope a la Argentina y ahora hace poquito han tenido un bebé. 2 días antes del cumpleaños de la mamá han tenido un bebé. Bueno, ella tenía 8 meses de embarazo y yo supe que la habían visto en Campo de Mayo porque, bueno, en esos tiempos como era la caída del Roby Santucho y todo eso fue muy difundido, ¿verdad? Todo ese operativo.
y que los habían llevado a Campo de Mayo. Pero aparte, como ahí estaba fue detenida en los primeros días de septiembre Patricia Herb, una chiquilina norteamericana que la habían tomado también y que después el gobierno norteamericano la pudo sacar. Ella denunció, y los denunció porque parece que el gringo, cuando ella se iba, le dijo que quién era él y que estaba su señora y todo eso. Aparte, ella me contó a la última vez que vino este año acá que ella estaba al frente del gringo, así que lo veía todo el tiempo, que estaba recontra torturado, lo maltrataban de todas maneras, y ella se levantaba a veces la venda, así que los había visto, ¿no? Como la vio Anita, que cuando ella la vio todavía estaba embarazada, o sea que a mediados de septiembre debe haber tenido familia. Y después parece que la llevaron al Vesubio, porque la gente del Vesubio la da por desaparecida allí. No sabemos nada del chiquito, o chiquita, ni de ella. Las abuelas hemos tenido una manera de actuar que muchas veces nos ha granjeado la crítica de los otros compañeros de los organismos, de que nos acusaran de tal o cual gobierno. Éramos menemistas, éramos de la Rúita, hemos sido alfonsinistas posiblemente. Porque la idea nuestra es que nosotros somos, el Estado no es de un gobierno de turno. Y no tenemos por qué dejárselo a un gobierno de turno. El Estado somos todos. Y todos tenemos obligación no solo de sostenerlo y ayudar a que crezca, sino también de aprovechar sus posibilidades. Por eso las abuelas siempre han ido a ver a los gobernantes. En general siempre se les ha pedido un pedido esencial y primario, que es decir, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, llame a sus subordinados y dígale qué han hecho con los desaparecidos. Esas preguntas que todos nosotros nos hacemos, qué han hecho, por qué los han llevado, cuáles son las causas, quién ha dado la orden, si es que los han matado y dónde están. Y con respecto a los chicos, mucho más. Quienes los tienen, porque ellos saben todo. Ellos saben quién tiene cada chico. Pero ningún gobernante ha tenido las agallas suficientes para hacer eso. Después, en cada gobierno, con ese criterio de que el Estado es nuestro y nosotros tenemos que hacer que el Estado también nos dé. Sobre todo nosotros tenemos el argumento de que un Estado terrorista nos ha causado todo este daño. El Estado que no es terrorista tiene que reparar. Eso no es idea nuestra, es idea de los grandes organismos de derechos humanos. Entonces, por eso, cuando las abuelas lograron que una genetista norteamericana encontrara el índice de abuelidad y viniera acá e hiciera el banco de datos genéticos, logramos que Alfonsín hiciera una ley para crear el banco. Para nosotros el banco es fundamental. Si no lo tuviéramos, no tendríamos ninguno de los chicos. Después vino Menem, que es mi comprovinciano, para desgracia mía. Y entonces también lo fueron a ver las abuelas. Yo me negué a ir porque yo a Carlos lo conozco desde chico y sé el chantapufi que es y no tenía ganas de verle la cara. Entonces fueron las abuelas, le pidieron lo mismo, tampoco lo hizo. Y después lo que consiguieron es que hiciera la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. No la hizo ni siquiera bien, porque de la Rúa la acabó de establecer bien plantada, pero ya tuvimos otro elemento que fue, después se confirmó lo importante que era cuando empezaron a venir los chicos a pedir su identidad, porque las abuelas, según la ley, solo pueden ir al banco a través de la justicia, y en cambio los chicos que vienen a buscar su identidad no quieren ir por la justicia, y la manera es a través de la CONADI, que es una entidad oficial, entonces, y tiene los fiscales. Entonces, si ellas lo mandan al banco, es legal. Entonces, fue muy impresionante la ayuda que puede prestar, ¿no? Sobre todo para estos casos. Después vino de la Rúa, que no digamos que nos dio nada, pero lo que logramos en el gobierno de la Rúa, por obra de López y del otro muchacho cuyo apellido nunca me sale, que eran del CONFER, es que por primera vez pudimos conseguir que se pasaran a spots televisivos y radiales de las abuelas.
Mira que Chicha Mariani decía siempre que tenía un spot radial que era con canción de cuna cuando los chicos eran bebés. Nunca nadie le dio permiso para hacer eso en la radio. Y estos dos changos consiguieron que los pasaran. Y desde entonces permanentemente se están pasando los spots tanto en la televisión como en la radio, especialmente en la radio nacional y en la radio de la ciudad. Así que de cada uno, con ese criterio que tenemos nosotros, que el Estado tenía que darnos tanto como para responder tanto que nos había quitado, ¿no? Y bueno, y este último gobierno evidentemente tiene las puertas más abiertas, tiene los oídos más atentos a lo que uno le pide, tampoco ha conseguido la primera pregunta fundamental, desde luego, pero por lo menos hay más receptividad, no solo de las nuestras, sino de todos los organismos, ¿no? No podemos decir que no se haya hecho cosas por los derechos, especialmente por los derechos civiles y políticos. Yo personalmente creo que faltan cosas fundamentales, porque mientras haya un argentino con hambre, los gobiernos están sin cumplir con su obligación. Y bueno, el Poder Judicial es como la iglesia, hay dos iglesias y hay más o menos dos poderes judiciales. Uno que nunca ha hecho nada, que ha sido cómplice de la dictadura, que escondió los habeas corpus en una habitación repleta, ¿no es cierto?, que nunca dijo la verdad. Y entre los jueces que cajoneaban los expedientes, siempre las abuelas decían que los chicos crecían en los cajones de los escritorios. Siempre hubo alguno que hizo las cosas, ¿no?, que siguió los trámites, que aceptó el pedido de las abuelas, que llamó. Por eso hemos podido encontrar los chicos, ¿no?, porque llamó a los apropiadores para que le sacaran sangre al chico, al supuesto hijo desaparecido. Así es como hemos encontrado a los primeros chicos. Y eso siempre ha pasado y sigue pasando. Si te pones a contar todos los jueces, son pocos los que llevan adelante nuestras causas. Felizmente después los chicos han venido ellos a buscar su identidad y por eso hemos encontrado tantos en los últimos años, no por la obra de los jueces, porque siguen tan reacios como antes. Porque la justicia argentina no solo ha estado en tiempo de la dictadura, formada por los tipos que ponían ellos y que compartían su ideología, que ahora hay muchos que la siguen compartiendo y que han ido heredando los cargos, y son ellos, son sus hijos, sus sobrinos o qué sé yo, y tienen la misma ideología, o sea que no les interesa, así como no les interesa poner preso a uno que mata a un chico porque anda haciendo una picada, según quien sea, si es un nene de mamá y no me lo dejan libre, y si mata a un nene de mamá se hace un poco más de escándalo, pero si matan a un pobre nadie se entera. Esa es la justicia que tenemos. O sea, no es la justicia, es la injusticia que tenemos. Los 30 años de las abuelas, para mí, como cualquier edad, como me decía una amiga, me dice, yo solo tengo en cuenta la edad de los ceros. Cuando uno cumple una edad con cero, que son edades importantes, digamos, tiene que hacer un alto en el camino y mirar para atrás, porque seguramente las abuelas a lo largo de estos 30 años habremos realizado cosas buenas y algunos errores habremos cometido, y este momento es el momento para mirarlos y para corregir los caminos que no estén tan acertados, porque nosotros tenemos un deber muy grande que es, bueno, como todo organismo de derechos humanos, nosotros tenemos un deber que es casi profético. Lo que nos corresponde a nosotros con respecto a la realidad social es mirarla, analizarla sin anteojeras y bueno, y aceptar y aplaudir y apoyar todo lo bueno que haya y también denunciar todo lo malo. No nos podemos quedar en el aplauso fácil porque ese es el que ha traído tanto daño a la Argentina. A veces eso no se entiende, pero bueno, esa es mi opinión que nosotros tenemos, y eso nos tiene que hacer que miremos el pasado para ver cuándo no hemos estado a la altura de las circunstancias y de ese deber que tenemos como organismo de derechos humanos, que no nos viene solo de ser un organismo, sino que nos viene de los que no están.